A ver, si uno observa las estadísticas macroeconómicas globales y de repente se encuentra con un país que tiene una tasa de paro del 1%, pues la primera reacción lógica es pensar que estamos ante un milagro económico. Claro, piensas que es un lugar idílico. Exacto, un sitio donde todo el mundo prospera, el mercado funciona perfecto y sobre todo no falta el trabajo. Vamos. Ya, pero el problema es que la realidad detrás de esa cifra a menudo esconde una de las trampas más crueles del mercado laboral. Porque ese supuesto pleno empleo absoluto, en ciertos contextos, no significa prosperidad. ¿Y qué significa entonces? Pues significa simple y llanamente que la población está tan al límite de la supervivencia que no puede permitirse el lujo de no trabajar. O sea, aunque eso implique jornadas de 14 horas diarias a cambio de unos pocos céntimos. Tela, vale, vamos a desgranar esto, porque hoy es viernes 1 de mayo de 2026 y para muchísimas personas de las que nos escuchan, marcar esta fecha en el calendario es sinónimo de hacer las maletas, arrancar el coche y disfrutar de un merecido puente. Sí, el famoso Puente de Mayo. Eso es. Pero nuestra inmersión profunda de hoy tiene un objetivo muy claro, que es analizar por qué el 1 de mayo existe, comprender la evolución de la reivindicación salarial y entender cómo el simple acto de firmar un contrato hoy en día, pues es el resultado de más de un siglo de tensiones entre la economía, el tiempo humano y nuestra propia biología. Totalmente. Y a ver, para entender la arquitectura de nuestros derechos actuales, es imprescindible observar la evolución de la fuerza de trabajo. No se trata solo de hacer un recorrido histórico aburrido, sino de comprender los mecanismos de cómo el ser humano pasó de ser considerado un recurso puramente fungible, de usar y tirar, a un sujeto con derechos inalienables. Y ese cambio de paradigma tiene un punto de inflexión muy violento a finales del siglo XIX, ¿verdad? Muy violento, sí. Nos situamos en plena revolución industrial. En las fábricas de Europa y Estados Unidos, las jornadas laborales eran, una auténtica trituradora humana. Alcanzaban de manera rutinaria las 16 horas diarias. 16 horas. Es que se dice pronto. Ya ves, la lógica empresarial de la época dictaba que, oye, si una máquina podía funcionar día y noche, el operario que la manejaba debía adaptarse a ese mismo ritmo. Claro, y ahí es donde entran pensadores de la época como Karl Marx, que argumentaban que bajo estas condiciones de agotamiento crónico, el individuo no solo perdía su salud, que también, sino que directamente se deshumanizaba. Al no tener tiempo para pensar, relacionarse o simplemente descansar, el trabajador se convertía en un mero engranaje intercambiable. Exacto, una pieza más de la máquina. El desgaste físico era tan severo que la esperanza de vida en los barrios obreros se desplomaba. O sea, la exigencia de limitar el tiempo de trabajo no era inicialmente una cuestión de bienestar o de desarrollo personal, que va. Era supervivencia. Eso es, era una cuestión de supervivencia biológica básica. El cuerpo humano, sometido a ese nivel de estrés físico continuo sin recuperación, simplemente colapsaba. A ver, es que imagínate tener el disco duro de un ordenador funcionando al 100% de capacidad sin ventilación alguna. O sea, el colapso del sistema no es una posibilidad, es que es una garantía absoluta. Me encanta esa analogía, es totalmente así. Y esta tensión biológica y social es la que detona la huelga masiva del 1 de mayo de 1886 en la ciudad de Chicago. Madre mía, la famosa huelga. Miles de trabajadores paralizaron la ciudad con una exigencia que, fíjate, vista desde hoy, parece el mínimo indispensable para no volverse loco, pero que entonces sonaba súper revolucionaria. Pedían textualmente 8 horas de trabajo, 8 horas para dormir y 8 horas para la casa. Una simetría perfecta. Sí, matemáticas puras. Buscaban recuperar el control de su propio reloj biológico. Pero claro, el Estado y las empresas no cedieron pacíficamente. Para nada. La huelga derivó en lo que se conoce como la revuelta de Haymarket, donde alguien lanzó una bomba que mató a un policía, y eso desató una represión letal. Una masacre. Y como escarmiento, se condenó a la horca a 4 líderes sindicales anarquistas, que son los que hoy conocemos como los mártires de Chicago. Y esto a pesar de que en el juicio nunca se probó su implicación real en el atentado. O sea, los ejecutaron por su capacidad de movilización, sin más. Fue un aviso a navegantes en toda regla. Totalmente. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque siempre me ha parecido muy paradójico que,
Si los mártires eran de Chicago y la tragedia ocurrió en suelo estadounidense, resulta que en Estados Unidos el Día del Trabajo no se celebra en mayo, sino en septiembre. ¿Fue un simple error de calendario o qué pasó ahí? Qué va, no fue ningún error, fue una maniobra política deliberadísima. A finales de ese siglo, el gobierno estadounidense temía profundamente que el 1 de mayo se convirtiera en un catalizador anual de protestas radicales y que unificara al movimiento obrero internacional. Claro, querían apagar el fuego. Exacto. Entonces, para diluir esa carga reivindicativa, el presidente Grover Cleveland apoyó trasladar el Labor Day al primer lunes de septiembre. Lo vincularon a una antigua orden, los Caballeros del Trabajo, y lo transformaron, en la práctica, en una especie de fin oficioso de las vacaciones de verano. O sea, descafeinaron la fecha por completo para alejarla de la memoria de los anarquistas ahorcados. Un intento de borrar la memoria mediante, digamos, la institucionalización del ocio. Eso es. Lo fascinante de esto es que en el resto del mundo, la historia tomó un rumbo diametralmente opuesto. 3 años después de las ejecuciones, en 1889, la Segunda Internacional, que era una gran coalición de sindicatos y partidos socialistas, decidió estandarizar la protesta. Y transformaron ese luto local en un arma global. Exactamente. Usaron el sacrificio de Chicago como una herramienta de presión permanente. Día de huelga mundial. Y fíjate, hay un factor económico fundamental que a menudo se nos pasa por alto al analizar la victoria de las 8 horas. A ver, cuéntame. Pues que, con el paso de las décadas, líderes industriales, siendo Henry Ford el caso más paradigmático, se dieron cuenta de que la jornada de 16 horas era económicamente disfuncional a largo plazo. Ah, claro, porque un trabajador exhausto comete errores. Exacto. Comete errores costosos, rompe maquinaria, ralentiza la producción. Pero sobre todo, y esto es clave, un trabajador que no tiene una sola hora de tiempo libre jamás podrá convertirse en un consumidor. ¡Qué bueno! O sea, la propia maquinaria capitalista necesitaba que los obreros tuvieran tiempo para comprar y disfrutar de los productos que ellos mismos estaban fabricando. Eso es. La reivindicación social y la pura necesidad económica terminaron alineándose. Ya, pero, a ver, la rabia en las calles y la lógica económica, por muy claras que sean, tienen fecha de caducidad si no se traducen en arquitectura legal, ¿no? Alguien tiene que obligar a todos los competidores de un mercado a respetar esas reglas para que no haya trampas. Claro, el papel lo aguanta todo, pero necesitas leyes. Y el primer gran mecanismo para lograr esto surge tras el trauma tremendo de la Primera Guerra Mundial. Sí, si conectamos esto con el panorama general de 1919, las potencias mundiales se dieron cuenta de algo que les aterraba, y es que la inestabilidad laboral extrema generaba revoluciones. Tenían el ejemplo de Rusia fresquísimo. Exactamente. Así que, por puro instinto de conservación, el Tratado de Versalles incluye la creación de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y el mecanismo central sobre el que se funda es la premisa de que no puede existir una paz mundial si no está fundamentada en la justicia social. Es el primer intento serio de ponerle un suelo de derechos a la competencia económica entre países. Y el salto definitivo en todo este andamiaje legal llega en 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los artículos 23 y 24 son, básicamente, el manual de instrucciones de la dignidad laboral. Totalmente. El artículo 23 consagra cosas como el derecho a la libre elección de trabajo, a fundar sindicatos, a la igualdad salarial y a una remuneración que asegure una existencia digna. Y el 24 es literalmente la victoria póstuma de los mártires de Chicago. Sí, el derecho al descanso y a las vacaciones. Eso es, la limitación razonable de la jornada. Pero, a ver, siendo honestos, tú lees el texto del 48 y suena a poesía institucional. Escribir que todo ser humano tiene derecho a una remuneración digna parece un brindis al sol. ¿Cómo obligas a un mercado hipercompetitivo a respetar algo tan abstracto como la dignidad humana? Esa es precisamente la gran fisura entre el derecho internacional y la realidad de los mercados. La declaración de la ONU no tiene fuerza ejecutiva por sí sola. Funciona más bien como una brújula moral. Te marca el norte, pero no te lleva. Nacionales de cada país. Y la forma en la que se aterriza esa, como tú dices, poesía institucional es a través de los códigos laborales y la negociación colectiva. Vale, pues pongamos el caso de España como laboratorio para analizar esto. El aterrizaje de estos derechos se produce con el Estatuto de los Trabajadores en 1980. Un momento histórico clave. Plena transición, el país necesitaba un nuevo contrato social urgente.
Y el estatuto fija por ley un máximo de 40 horas semanales y un mínimo de 30 días naturales de vacaciones retribuidas. De repente, la empresa ya no puede negociar por debajo de ese límite legal, por muy desesperado que esté el solicitante de empleo. Y el mecanismo clave aquí, fíjate, es la eliminación de la asimetría de poder. Cuando un individuo negocia a solas contra una corporación inmensa para conseguir un empleo, la corporación siempre va a ganar porque el individuo necesita comer hoy. Lógico. Pero al establecer la ley un suelo irrenunciable, sacas la salud básica y el descanso de la mesa de negociación. No se tocan. Y la economía absorbió estos costes porque, al aplicarse a todas las empresas por igual en el país, ninguna perdía competitividad frente a sus rivales. Jugaban con las mismas cartas. Y junto al tiempo, claro, está la gran batalla del dinero, la reivindicación salarial, en su forma más pura. Hoy en día esto se instrumentaliza a través del salario mínimo interprofesional, el famoso SMI. El gran tema de debate siempre. Sí. En el caso español, situado para 2024 en los 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que el SMI actúa como un dique de contención frente a la devaluación salarial. Si no existiera este límite, en momentos de crisis económica, los salarios caerían en picado. Sería una carrera hacia el fondo que destruiría el consumo interno del propio país. Claro. Y además de proteger el salario, está la protección del propio vínculo laboral, ¿no? Si a un trabajador le despiden sin una causa objetiva justificada, lo que llamamos un despido improcedente, la ley exige una compensación económica. Que en España está fijada de forma general en 33 días de salario por año trabajado. Eso es. Y ojo, esto no busca solo compensar al trabajador, sino que es un elemento disuasorio para la empresa. Encarece la arbitrariedad. Y si el despido vulnera un derecho fundamental, por ejemplo, si te echan por discriminación de género o racial, el despido es nulo y te tienen que readmitir sí o sí. Todo este blindaje sobre el papel es robustísimo. Tenemos jornadas limitadas, salario mínimo, protección contra la arbitrariedad. Ya, pero aquí es donde regresamos a la paradoja con la que abríamos la charla de hoy. Porque las leyes establecen mínimos, pero tener un contrato formal hoy en día, escribir la palabra empleo en una estadística, ya no te garantiza salir de la pobreza, ¿verdad? Que va, en absoluto. El marco español contrasta violentamente con lo que ocurre a nivel global y destruye ese mito de que conseguir un curro equivale mecánicamente a salir de la miseria. Totalmente. El progreso social ha estado mal medido durante décadas porque nos hemos centrado casi exclusivamente en la tasa de desempleo. Cuando la OIT analiza la economía global, distingue muy profundamente entre tener una ocupación y tener un trabajo decente. Claro, el apellido es importante. Como decíamos al principio, países como Tailandia o Indonesia, con un paro casi inexistente, a menudo lo que ocultan es una economía informal monstruosa. Sin una red de seguridad social o subsidios, morir de hambre no es una opción, así que la gente acepta cualquier actividad, por denigrante o mal pagada que sea. A ver, es que es como diagnosticar la salud del motor de un coche basándonos únicamente en que sigue haciendo ruido, ignorando por completo que está perdiendo aceite, sobrecalentado y a punto de reventar. Exactamente. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo medimos el progreso. Ese falso pleno empleo esconde a millones de personas bajo la categoría más trágica que clasifica la OIT, que son los trabajadores pobres. Que históricamente se medían como los que intentaban sobrevivir con menos de $1 al día. Una miseria absoluta. En naciones como Burkina Faso, Nigeria o Zambia, más del 60% de toda la población ocupada entra en esta categoría. El contrato social está completamente roto si tú trabajas de sol a sol y aún así sigues en la pobreza más absoluta. Es que es desolador. Y el problema estructural se agrava con el vacío tremendo de la seguridad social. Los datos dicen que a nivel global, solo el 20% de los trabajadores disfrutan de una protección social que cubra imprevistos básicos. Un 20%, es poquísimo. Nada. Sin cobertura frente a una enfermedad o un accidente laboral, el trabajo deja de ser una herramienta de progreso y se reduce a pura subsistencia diaria. Cualquier contratiempo te lanza a la indigencia a ti y a tu familia. Así es. Lo cual nos lleva directamente a entender que las trincheras de la reivindicación de este 1 de mayo han mutado muchísimo. Han cambiado de forma, ¿sí? Escribir la palabra igualdad en el Estatuto de 1980 no borró, por arte de magia, siglos de inercia social. Esa arquitectura legal de la que hablábamos choca hoy contra muros invisibles que impiden un acceso justo al mercado y que afectan a colectivos enteros. Por ejemplo,
Si analizamos la inclusión, las normativas nacionales como la Ley General de Discapacidad en España intentan forzar la integración. Pero los datos globales de la OIT son devastadores, ¿eh? Las personas con discapacidad presentan una tasa de actividad un 40% menor y se enfrentan a un paro un 50% superior. Es una brecha enorme, aunque existen casos de éxito brutales que marcan el camino, como el grupo empresarial Ilunión, que destaca por tener casi un 45% de trabajadores con discapacidad en su plantilla. Demostrando que la rentabilidad económica y la inclusión extrema son totalmente compatibles. Exacto, pero a nivel macroeconómico, por desgracia, la exclusión sigue siendo la norma. Y luego está el inmenso bloque de la desigualdad de género. Buf, menuda tela. Las leyes dictan clarísimamente que debe haber igual salario por trabajo de igual valor. El mecanismo legal existe. Sin embargo, la brecha salarial estructural persiste y lo hace a través de fenómenos muy insidiosos como la llamada penalización por maternidad. Claro, porque el mercado laboral sigue diseñado de tal forma que, cuando llega la maternidad, la falta de infraestructuras de apoyo empuja a las mujeres, abrumadoramente, hacia los empleos a tiempo parcial. Y esto no solo reduce sus ingresos en el presente, sino que merma dramáticamente sus cotizaciones y, por tanto, sus pensiones del futuro. Es una condena a largo plazo. Por eso las políticas modernas han tenido que cambiar el enfoque, ¿no? Ya no basta con decir, oye, prohibida la discriminación salarial directa. Hay que ir a la raíz estructural del problema. Eso es. Un ejemplo práctico buenísimo de este mecanismo es el Real Decreto Ley 6/2019 en España, que equiparó por fin los permisos por nacimiento y cuidado del menor para ambos progenitores. 16 semanas para ambos irrenunciables. Exacto. La lógica económica detrás de esta medida es que si un hombre y una mujer tienen estadísticamente las mismas probabilidades de ausentarse del trabajo por tener un hijo, desactivas de raíz el sesgo del empleador a la hora de contratar o ascender a una mujer. Tratas de arreglar la raíz del sistema, no solo el síntoma, que es vital. Y, a ver, mientras la legislación intenta reparar estas grietas históricas, de repente, ¡pam!, aparece un tsunami tecnológico que amenaza con dinamitar las bases de la organización laboral. La revolución digital. Eso es, la famosa economía de plataformas o gig economy. Es como si el concepto clásico de centro de trabajo se hubiera vaporizado. Ya no hay una fábrica física o un edificio al que la gente pueda ir, organizarse en asamblea o poner un piquete en la puerta. Fíjate, la atomización del trabajo desdibuja por completo al trabajador asalariado tradicional. El mecanismo de control ya no es un encargado con un cronómetro apuntando, sino un algoritmo en la nube que te asigna tareas, te calcula tiempos y te evalúa sin ninguna interacción humana. ¡Qué locura! Y esto neutraliza una de las herramientas más importantes de la historia, la negociación colectiva. Cuando la fuerza laboral está aislada, cada uno operando desde el salón de su casa o conduciendo su propio coche en solitario, organizar una reivindicación conjunta se vuelve logísticamente casi imposible. Claro, es que el esquirolaje ha dejado de ser un grupo de personas saltándose una línea física de piquetes. El esquirolaje moderno es pura tecnología, es un código informático que redirige la demanda hacia otros usuarios que sí están conectados a la app, invisibilizando la protesta. O sea, la gran pregunta es, ¿dónde narices cuelgas la pancarta de huelga si el centro de trabajo es una aplicación en un teléfono móvil? Es un desafío monumental para los sindicatos, que ven muy mermada su capacidad de presión. Sin embargo, hay esperanza, porque la fuerza de la protección laboral no siempre depende únicamente del número de afiliados a un sindicato, sino de cómo el Estado diseña sus normas. A ver, explícame eso. Si observamos el mercado europeo, vemos contrastes fascinantes. Por ejemplo, Francia. Tienen una afiliación sindical bajísima, apenas superan el 9%. 9% es nada. Casi nadie. Pero su andamiaje institucional es tan fuerte que los convenios colectivos logran cubrir a casi el 90% de los trabajadores. ¡Ostras! Y en el otro extremo tienes a Suecia, que funciona a través de una afiliación masiva del 88% de los trabajadores, logrando una cobertura del 85%. Son caminos completamente distintos para garantizar que las reglas del juego protejan a la mayoría. Caminos diferentes para intentar sostener el mismo escudo. Bueno, nuestro análisis de hoy nos ha llevado por un trayecto inmenso, la verdad. Empezamos en esas calles ensangrentadas de Chicago en el siglo XIX, entendiendo la pura desesperación por limitar jornadas de 16 horas. Hemos visto cómo ese dolor forzó la creación de instituciones como la OIT. Exacto, buscando la paz a través de la justicia social.
Exploramos cómo las leyes nacionales en España levantan muros de contención con el salario mínimo y las indemnizaciones. Y finalmente, nos hemos asomado a las paradojas actuales, el espejismo de ese falso pleno empleo, los trabajadores pobres, las brechas de género y discapacidad y el reto increíble de los algoritmos invisibles. Y fíjate, para cerrar esta exploración de hoy me gustaría proponer una última reflexión a la audiencia, que está fundamentada en un análisis académico muy bueno del profesor Cabero Morán sobre las cadenas mundiales de producción. Es algo para meditar a título individual. Soy todo oídos. Hoy en día, el capital, la tecnología y las decisiones de producción operan a nivel global. Se mueven a la velocidad de la luz y no tienen fronteras. Sin embargo, los derechos de las personas que ejecutan ese trabajo siguen estrictamente limitados a las fronteras de cada país. Totalmente asimétrico. Exacto. La pregunta es, ante esta profunda asimetría estructural, ¿llegará el punto en que sea imperativo construir un derecho transnacional del trabajo? ¿Un mecanismo jurídico global donde las multinacionales sean vigiladas a escala mundial, creando una garantía laboral universal para que la dignidad no dependa como si fuera una lotería macabra del país en el que te toque nacer? Es una reflexión espectacular y desde luego un desafío jurídico titánico para las próximas décadas. Al final, toda esta intrincada red de leyes y convenios busca responder a una pregunta muy simple pero muy profunda. ¿Cuánto vale una hora de vida humana? Bueno, nos despedimos por hoy, deseando a quienes nos escuchan un 1 de mayo muy reflexivo. Mañana, cuando vuelvan a revisar un contrato o miren su nómina, ojalá lo hagan recordando toda la historia, la sangre y la economía que sostienen esa pequeña letra impresa.